Amén. Para todos los que tienen lista su agenda y ya están esperando el título de la prédica es Convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿Cómo entender que pecaste si no crees que pecaste? ¿Cómo pedir perdón por un pecado si piensas que no has pecado? Si tú piensas que lo que haces es normal. Y tomemos en cuenta que el mundo nos ha llevado a convencernos de que lo malo es bueno. Inclusive, peor aún, de que lo bueno es malo. Y hoy día censuramos, castigamos y señalamos las cosas buenas. Los cristianos tenemos que sentir temor en pronunciarnos públicamente sobre los principios y los valores, mientras otros gritan a voz de cuello con todo el orgullo que lo malo es bueno. Y si nosotros nos atrevemos a declarar la palabra de Dios, entonces nos gritan retrógradas, brutos, dinosaurios. Pero la palabra de Dios está viva. Hoy está más viva que nunca. Nunca morirá. La palabra de Dios es la única verdad. Y por eso nosotros debemos apropiarnos de la palabra. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero les digo la verdad, está hablando Jesús. Les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Jesús dice a los discípulos que manifiestan mucha tristeza de que Jesús se vaya: hey, no estén tristes, les conviene que yo me vaya, porque cuando me haya ido, les enviaré al Espíritu Santo, que no solamente viene a consolarnos, sino nos va a convencer, nos va a permitir ver el pecado. Cuando alguien no tiene un vínculo con el Espíritu Santo, no puede percibir el pecado, y lo que hace lo concibe normal. Y por eso no importa que tú le digas y le repitas, lo sigue haciendo. Cuando alguien no tiene al Espíritu Santo, simplemente ni siquiera se puede concentrar en la palabra. Viene a la iglesia, pero está pensando en otras cosas. Abre la Biblia para leer y alcanza a leer un versículo y ya no puede continuar porque no entiende. Porque las cosas de Dios, lo que está escrito en este manual de vida, es un lenguaje espiritual y solo lo puedes entender desde el espíritu, no desde la carne. Por eso quiero pedirles que anhelen, aunque no lo sientas, anhela, y te pido que levantes la mano, tu mano derecha, y declares: Espíritu Santo, yo te necesito. Dame discernimiento, dame sabiduría. Hazlo ahora. Amén. Ten la seguridad de que hay una batalla, y esa batalla es de la presencia de Dios versus el mundo, el mismo demonio, tratando de que tu mente no pueda recibir la palabra, no pueda entender lo que Dios tiene para decirnos esta mañana.
y solo que asumas una posición con carácter y reprendas cada vez que te distraigas, reprendas y reclames la presencia de Dios para que el Espíritu Santo sea quien se manifieste y quien te permita ver y reconocer. Porque dice que viene a consolarnos y será quien nos convencerá del error en cuanto al pecado. Necesitamos entender. Hay cosas que son cotidianas en la vida de un hombre y no entiende que están mal, pero son cotidianas y las vive todo el tiempo, y al vivirlas todo el tiempo no puede comprender que está haciendo algo mal, solo a menos que ahora tú decidas. Para poder experimentar esto necesitamos avanzar. Hace un momento escuchábamos una invitación de no quedarnos en la orilla, que fuéramos a aguas más profundas. El problema es que, aunque no lo creas, tú prefieres quedarte en la orilla y dices, yo soy cristiano, pero permaneces en la orilla, no avanzas. No avanzas. Y al estar en la orilla, pues no conocerás la profundidad. Y solo si avanzas puedes experimentar la fe. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y la fe viene por el oír la palabra. No vas a recibir fe, no vas a tener fe, no vas a fortalecer tu fe a menos de que escuches la palabra, a menos que puedas entender la palabra. La fe viene por el oír la palabra. No me contestes, pero piensa cuánto tiempo le dedicaste esta semana a leer la palabra. ¿Qué pasajes bíblicos leíste? De esos pasajes, ¿qué te dijo Dios? ¿Cuál fue un regalo de Dios para tu vida? ¿Tuviste que resaltar algo en tu Biblia porque Dios te habló? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y si no la oyes, no va a pasar nada. Si estás quieto, no pasa nada. Necesitamos prestarle atención a la palabra. Esta semana escuché una frase. Y esa frase dice que está paralizado tanto el que está quieto como el que está caminando en círculo. Si no avanzas, estás quieto, aunque estés en movimiento. Si todos los días de tu vida son iguales, si cada mes, cuando cierras cada mes, tu vida no ha cambiado, sigue la misma situación. Si cierras este año y vas a descubrir que no hay nada diferente al año pasado, estás caminando en círculo.
lo cual quiere decir que estás quieto, que estás estancado. Y Dios nos invita a avanzar. Y tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra relación con Dios. Porque cuando caminamos con Él, todo es diferente, todo es distinto. Hay situaciones que no podríamos explicarlas. Puede ser que tengamos dificultades, pero cuando estamos con Él, no parecieran ser dificultades. Simplemente sabemos que vamos bien, porque estamos en sus manos. Eso es como cuando uno ve un partido en diferido y uno sabe que ya ganó. A veces somos tontos porque sufrimos y ya sabemos el resultado, ya sabemos que va a ganar. Eso pasa hasta cuando uno ve Rocky. Eso le pegaban y le pegaban tan duro que uno sufría. Pobre Rocky, pobre Rocky. Pero uno sabía que al final él se iba a levantar todo sangrado después de que le dieron una pela que ningún cuerpo humano aguantaría. Iba a dar un puño y el otro caía noqueado. Sí. Bueno, con Dios es así. Yo creo que es una simulación. Puede ser que nos den, o puede que sintamos que wow, qué pela. Pero estando el Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Dios está con quienes son fieles a Él. Y hablo de la fidelidad del amor, la fidelidad de la obediencia. Yo quiero caminar con Cristo, yo quiero conocer su voluntad, quiero vivirla. Yo necesito más de ti, Señor. Y ese anhelo, ese buscarlo, ese caminar con Él, ese leer su palabra, cambia todo. Quizás hoy puedas pensar, tengo 40 años y en 40 años hoy podría llegar a la conclusión de que he caminado en círculo. Mi vida no ha avanzado, no ha evolucionado. Deja de caminar en círculo y empieza a avanzar. A veces nos da temor, y el temor es porque pensamos que no va a funcionar, pero si vamos con Dios, necesitamos. Ese es el carnet de la seguridad, ese es el escudo. La fe. La fe. No de manera religiosa. Debe ser espiritual. Hay dos personajes en la Biblia que son Saúl y David, dos reyes. Los dos primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel. Los demás pueblos tenían reyes, pero el pueblo de Dios no tenía rey, porque ellos tenían una figura de gobierno muy diferente. La figura que tenía el pueblo de Dios era la teocracia. Dios gobierna. Y Dios era el que les indicaba qué hacer, cómo hacer. Y de hecho, cuando el pueblo quedó esclavo, Dios les dijo, voy a hacerlos libres. Y escogió a alguien y los guió y hizo cosas extraordinarias. Pero ellos, aún a pesar de haber visto todo lo extraordinario que Dios había hecho, eran tercos, eran necios, eran obstinados, seguían haciendo lo malo. Es más, la prueba más clara de caminar en círculo la tiene el pueblo de Dios cuando sale de Egipto
y entra al desierto y empieza a caminar en círculo, algo que pudieron haber cruzado en 40 días, duraron 40 años dando vueltas en círculo. Y quizás hoy podrías pensar que estás haciendo algo igual. ¿Por qué? Por terco, por desobedecer a Dios, por no creerle a Dios, por no buscar a Dios, por añorar las cosas de la esclavitud, por estar aferrados a la carne, a la mediocridad que te ofrece el mundo, la manera como te engaña. Una persona que es adicta al licor, a las drogas, a la pornografía, a cualquiera de esas trampas mortales que coloca el enemigo, pues no puede avanzar. No puede avanzar, está caminando en círculo y ahí va a permanecer. Y entonces en algún momento el pueblo decía: queremos un rey, porque ellos querían ver un hombre que los gobernara, un hombre que fuera en la batalla. Yo no sé tú quién quieres que te acompañe en tus batallas, si un guerrero, un abogado, un militar, y te vas a sentir más seguro, o prefieres que te acompañe Dios. Pero si no lo puedes ver, si no lo puedes percibir, si no puedes concebir quién es Dios, tú vas a decir: pues bueno Dios, pero también necesito el abogado, necesito el militar, necesito, no he dicho, todos los que me puedan ir acompañando. Increíble cuando tú puedes avanzar porque crees en Dios. Y es Él quien tiene el control de tu vida. Solo así tiene sentido para la vida de un cristiano. Y Dios, en algún momento, viendo que no había en la vida del pueblo ese vínculo con el soberano que era Él, decide colocarles un rey. Acompáñenme por favor a la primera carta de Samuel. Y vamos a primer libro de Samuel, perdón, en el capítulo 10. Dice en el versículo 18: allí les dijo a los israelitas: así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los liberé a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho: no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Piensen en eso. Si Dios es el que ha dado todas las batallas por nosotros, piensa cuántas veces Dios te sacó de apuros, cuántas veces Dios te liberó. Piensa en que hoy estás aquí, gracias a Dios. Sin embargo, siempre has buscado un rey. Y por eso Dios dice: está bien, les daré un rey. Y dice en el capítulo 15, en el versículo 2: he decidido castigar a los amalecitas
Bueno, quiero hacer una reseña. Dios escoge a Saúl porque Saúl tenía el perfil del rey que la gente quería. Saúl era un tipo muy alto. Dice en la palabra de Dios que era un tipo muy simpático, muy alto. Era más alto de lo normal. Y todo el mundo lo veía y veía, wow. Aparte, por ser tan grande, la gente decía, tremendo guerrero. Ese va a ser. Y por eso Dios escogió a Saúl. Porque se parecía a lo que la gente quería. Y cuando Dios escoge a Saúl, déjeme decirle que lo mandó a ungir. No sé si entiende lo que significa la unción de Dios, pero Dios mandó a ungir a Saúl. Y al ungirlo le está diciendo, te voy a respaldar, te voy a dar cosas que ni te imaginas. Y Saúl entendió lo que quiso entender. Pero Dios a Saúl le daba instrucciones. Y Saúl decidió cumplir las instrucciones a su manera. No como Dios decía. Es como cuando tú dices, Señor, esta partecita de la Biblia me la guardo porque no puedo con ella. En el resto yo te cumplo. La palabra es perfecta. Saúl decidió obedecer a su medida, a su criterio. Y Dios lo manda a atacar un pueblo, porque este pueblo había impedido que el pueblo de Dios pasara por ahí. Y entonces le dice, ve y aniquílalos. Nada de lo que tengan, nada debe quedar en pie. Nada. Y Saúl va y decide que va a tomar por prisionero al rey, que finalmente era quien había dado la orden de no permitir que el pueblo de Dios pasara. Y adicionalmente, lo mejor que tenía ese pueblo lo conservó. El mejor ganado, las mejores ovejas, lo mejor que tenían lo llevó. Dice en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 2, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Versículo 8. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además, le perdonó la vida al rey Agag. Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Aquí uno pensaría, bueno, están en una guerra, ¿no? Pero yo lo quiero llevar a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas cosas que Dios quiere que nosotros erradiquemos de nuestra vida, tú piensas, esto sí lo voy a conservar?
O ni siquiera lo piensas, lo conservas, como el chisme, como el enojo que lleva a la falta de perdón, como el orgullo, como la soberbia, como la arrogancia, como dividir, como no amar. ¿Cuántas de esas cosas conservas en tu corazón? Que no te dejas guiar por Dios, sino te guías de acuerdo a tus criterios. Y lo que haces no es lo que Dios quiere que tú hagas. Es decir, desechas lo que es fácil desechar. Hay cosas que es fácil desechar. Pero hay cosas que tú dices, uy, no abuse. ¿Cómo así que no voy a rumbear si la rumba es tan buena? Y entonces, eso dice, no, eso lo voy a conservar. ¿Cómo no voy a contender si contender es tan bueno? Hay cosas, ¿qué cosas conservas que Dios quiere que saques de tu vida? ¿Qué cosas estás conservando? Bueno, Saúl decidió conservar todo lo que era de valor. Dice en el versículo 10, la palabra del Señor vino a Samuel y dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Yo quiero pedirles, por favor, préstenme atención. Hoy podrías decir que tú llevas a cabo las instrucciones de Dios. O hay algunas cosas que tú dices, bueno, esta no la voy a sacrificar porque esto lo voy a conservar, por lo menos por un tiempito. Alguien dirá, hasta que esté viejo. Hay cosas que Dios te ha dicho que no hagas y las estás haciendo. ¿Continúas haciéndolas? Porque Dios tendría entonces, posiblemente te diría, me arrepiento de haberte bendecido, pues te has apartado de mí y no has llevado a cabo mis instrucciones. ¿Estás cumpliendo las instrucciones del Señor? Lo hizo con Saúl. ¿Estás cumpliendo las instrucciones del Señor? ¿Tu vida honra a Dios? ¿O más o menos lo honra? No estoy diciendo que sea fácil. Renunciar al mundo no es fácil. Renunciar a todo lo que involucra este escenario en el que nos estamos moviendo, donde el que gobierna es el propio Satanás, no es fácil. Pero si Dios está contigo, lo puedes vencer sin ningún problema. ¿Cómo puede Dios estar contigo? Si todos los días le buscas, si es tu compañero, si es tu guía, si Él es el que instruye tu vida. Pero si Dios instruye mi vida, yo le hago caso. ¿Le haces caso a Dios? Ok. Dice
en el versículo 22, Samuel respondió, porque Saúl tiene un argumento, no, es que yo conservé todo ese ganado y para hacerle ofrendas a Dios, aleluya. Muy hábil. Es cuando te metes a un sitio malo y tú dices, me vine para acá a evangelizar. ¿Sí? Cuando andas con malas personas, las estoy evangelizando. El que con lobos anda, aullar aprende. Entonces Saúl dice, no, es que esto es para hacerle ofrendas al Señor. Y le dice Samuel, el profeta, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. El prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Si rechazas la palabra de Dios, rechazas la bendición, la unción, y Dios te rechazará como ungido. ¿Qué hay en ti que sea desagradable? Que no obedezca la palabra. Cuando haces algo, ¿cuál es tu intención? Cuando dices algo, ¿cuál es tu intención? Busca ser un conciliador, porque Dios nos llama a ser conciliadores. Bueno, pues fue rechazado. Y hace la comparación de que la arrogancia es como el pecado, es como la idolatría. Compara la desobediencia a todo esto y dice en el libro de Éxodo, donde están las leyes que Dios entregó, dice: no harás idolatría de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de ella. No harás nada, no tendrás imágenes, no las adorarás, porque al que lo haga, lo voy a maldecir hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que tú eres maldito, maldito tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, si eres un idólatra. Pero está diciendo que la desobediencia es así de grave. ¿Por qué ser desobedientes? Hay cosas que no necesitamos ni preguntar. Si lo dice la palabra, es así. Y debemos ser obedientes si queremos estar bajo la cobertura y la unción del cielo. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, sin embargo no se aparten de Samuel. De Samuel. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y se está hablando de la palabra. Si hemos escuchado la palabra, si hemos leído la palabra, es necesario que prestemos más atención, no sea que perdamos el rumbo. Y al perder el rumbo, perdemos la unción.
Y pareciera sencillo cuando no tienes al Espíritu Santo. ¿Qué puede ser importante para ti perder la unción o perder la relación con Dios si ni siquiera entiendes lo que es eso? Por eso dice un pasaje de la Biblia: ¿y cómo entenderán si nadie les explica? Bueno, esta mañana lo estamos explicando. Pero habrá quien no pueda entenderlo porque no le interesa tener una relación con Dios. Entonces su vida es simplemente un desierto caminando en círculo, sin la bendición. Lo más triste es que todo ese mundo de personas murieron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. Todo el tiempo, durante 40 años, hablaron de la tierra prometida. Todos los días de su vida hablaban de la tierra prometida. Era para dónde iban. Pero no pudieron entrar, murieron en el desierto porque no eran obedientes, porque era un pueblo terco, porque no tomaba en cuenta lo que Dios decía, porque siempre encontraban justificaciones para hacer algo distinto y las manifestaban de tal forma que parecía, pero es que ahí no hay maldad, pobrecitos, hicieron un becerro. O sea, ellos querían adorar a Dios, pero realmente estaban adorando a Baal. Era un pueblo terco. ¿Estás obedeciendo o estás caminando en círculos? Podríamos decir de Saúl: Saúl murió. No podemos decir lo mismo de David. David es mencionado aproximadamente 60 veces en el Nuevo Testamento. Alguien dice: yo quiero ser como Saúl. Miren, Pablo se llamaba Saúl y se cambió el nombre al conocer a Dios. Ya no quiero ser como Saúl. Pero David permanece. No sé cuántas veces le has dicho a Dios, pero si nunca se lo has dicho, dile: Señor, yo quiero tener un corazón conforme a tu corazón, así como David lo clamó, lo tuvo. Pero estoy convencido de que ninguno de ustedes va a decir: Señor, yo quiero un corazón como el corazón de Saúl. David y Saúl. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 13: eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Y hoy graba en tu corazón esta palabra. ¿Estás cumpliendo el mandato de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te instruye, lo que Dios te indica que debes hacer? ¿Honras a Dios
en todo lugar. Porque me encanta tu reino, dice el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. La promesa es para siempre. Pero debemos obedecer. Debemos obedecer su palabra. Debemos obedecerla. Ustedes imagínense al sapo, no el que besan a veces las chicas, a ver si se vuelve príncipe. Seguramente no se vuelve el príncipe, pero ustedes insisten, tal vez el besito no fue el apropiado. Auxilio. No, hablemos de un sapo normal. Mételo en una olla con agua y enciende la olla. No es un ejercicio para hacer una sopa de sapo. El sapo tiene una capacidad impresionante de adaptarse a las temperaturas altas. Entonces, si tú echas un sapo en una olla y enciendes el fuego, él empieza a hacer un esfuerzo grande para adaptarse a esa temperatura. Y el sapo puede llegar a adaptarse a una temperatura de hasta 40 grados centígrados. ¿Qué hace el sapo cuando se hace ese ejercicio? Él se queda quieto y empieza a adaptarse a esa temperatura. Cuando pasa esa temperatura, pues el sapo se muere. Pero si la temperatura llega hasta ahí, él puede sobrevivir. ¿Qué ocurre? Cuando el sapo ya está en el tope, en el límite de la temperatura que puede soportar, está muy débil por todo el esfuerzo que ha hecho para adaptarse. Y por eso no tiene fuerzas para saltar y salirse de la olla. Frente a esto, podemos observar que lo que mata al sapo no es el calor, sino que gastó su energía adaptándose a la temperatura en lugar de salir de la olla a tiempo. Es necesario salir de la olla a tiempo. No te quedes paralizado. Sigue las instrucciones del cielo. Sigue las instrucciones del cielo. No seas sapo. Primera de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice en el versículo 7: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y aquí estamos leyendo cuando Dios manda a Samuel a ungir a quien va a reemplazar a Saúl. Isaí manda a llamar a sus hijos mayores, de los que se siente orgulloso,
Algunos de ellos eran parte del ejército y los coloca frente a Samuel. Y claro, Isaí esperaba que escogieran a su hijo mayor, que era el consentido. Pero pues cuando Saúl se quedó viéndolos a todos, el Señor le dijo: no es ninguno de esos. Y claro, ahí estaban los más altos, los más guapos. Pero Dios dijo: no te dejes impresionar por su apariencia. Yo me fijo en el corazón. ¿Cómo está tu corazón? El trabajo más sencillo que se podía realizar en ese tiempo era el del pastor. Y David estaba cuidando las ovejas, estaba ya con los animalitos. Los otros estaban en la casa, bien organizados. Venga. Pero dice el profeta: no, ninguno de estos hijos es. Yo imagino que Isaí, pues falta David, pero ese no, ese langarucho, nada que ver. Tráiganlo. Y trajeron al langarucho, el David. Y cuando lo trajeron, el Señor le dijo a Samuel: ese es mi escogido. Porque Dios había escogido a ese hombre por su corazón. Y fue ungido. Fue ungido como rey. Aún estaba Saúl ejerciendo como rey, pero Dios se había decepcionado de tal manera que ungió a quien lo iba a suceder. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es un corazón que merece ser ungido? ¿Un corazón en el que Dios se fija con agrado? Capítulo 17, versículo 26. Ya David se va a enfrentar a Goliat. Aún está Saúl como rey. Y David, que llegó por casualidad, en realidad fue a llevarle comida a los hermanos, que eran los guerreros. Pero escucha lo que está pasando y dice: ¿qué dicen que le harán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano? Pero ojo, hay gente que no se atreve a hablar mal del enemigo cuando el enemigo tiene poder. ¿Qué tal que tome represalias contra mí? Pero ahí él dice: ¿quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? El que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? Sí, a casa, a cuidar las ovejas. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Nadie tiene por qué desanimarse
a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. Él tenía claridad. Él tenía la claridad: yo puedo hacerlo, pero no confiaba en su fuerza. ¿Cuántas veces has luchado contra algo que tú ves y tú piensas: ¿cómo voy a vencer esto? ¿Cómo voy a ganar la batalla? Es que no veo la solución. Imagínate a un guerrero con toda su estructura, con toda su armadura, con tremendas armas, gigante, frente a un muchacho pequeño, debilucho, langarucho. Pero él dice: este está desafiando al ejército del Dios viviente, está desafiando a Dios. ¿Quién se cree ese pobre filisteo? ¿Quién se cree esa seguridad, esa autoridad? Y finalmente le dice en el versículo 45 al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y cortaré tu cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Hoy mismo el Señor, no yo, dijo David, el Señor te entregará en mis manos. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Hoy mismo, si tienes un corazón conforme al corazón de Dios, si tienes fe, si eres obediente, los demás judíos, aún los más fuertes guerreros, estaban dando vueltas en círculo y decían: ¿Quién se va a meter con ese hombre? ¿Quién? Nos va a matar a todos. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué tienes oculto? Pero ese filisteo era un incircunciso, es decir, un hombre sin Dios. Si tienes a Dios, no tienes que tener ningún temor. Si le obedeces a Dios, no tienes que tener ningún temor, porque Él libra tus batallas. Acompáñenme al segundo libro de Samuel y vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 7.
lo que le dice David cuando va en su posición de rey. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, tu siervo David, que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¿Tú entiendes eso? ¿Puedes entender? No hay nadie como Dios. Y eso es algo que tenemos que tener presente en todo momento. Eso lo tenemos que tener presente cuando hablamos con nuestra pareja, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hacemos nuestro trabajo, cuando vamos por la calle, cuando cumplimos nuestros compromisos, cuando tenemos tiempos de oración. No hay nadie como tú, Señor mi Dios, nadie como tú. La grandeza, la majestad y el poder de Dios. Todos hemos visto un despertar en el último mes, un despertar gigante en el pueblo venezolano. Pero ese despertar que yo he visto es cuando oran, cuando salen y se arrodillan, cuando encienden luces, cuando claman a Dios, libertad. ¿Qué hay en tu vida? ¿Cuándo vas a clamar por esa libertad? La propia. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Capítulo 12. David, uno diría, pero bueno, es que David definitivamente, él sí era un re duro, jamás falló. Y sí, David falló. David le fue infiel a Dios. David se acostó con la mujer de un comandante del ejército, que él estaba luchando por su ejército. Y aparte de eso, mandó a matar al comandante. Lo puso al frente de la batalla para que lo mataran. Es decir, David lo mató. Natán, en nombre del Señor, viene y habla con David. Dice en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando ese profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía
más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Era muy fácil, desde la manera como Natán le expuso su pecado a David, que David como rey decidiera castigar. Entonces Natán le dijo a David, versículo 7, tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te prometí gobernar a Israel y a Judá. Te permití, gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarse de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas, por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Y fíjense que la familia de David entró en tragedia. Uno de los hijos de David violó a una hija de David y fue asesinado ese hijo por otro hijo de David, que luego fue desterrado y volvió para quitarle el trono a David. Trató de dividir el reino y murió también trágicamente. La consecuencia la tuvo que pagar. Y adicionalmente le dice David: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá. Y cuando habla de tu hijo sí morirá, está hablando del hijo que estaba en el vientre, el que él había sembrado en desobediencia. Sin embargo, David le clamó a Dios y le pidió a Dios que perdonara, que no se llevara al niño. Y empezó a ayunar y todos los días clamaba y clamaba y clamaba y no quiso tomar alimentos. Pero el niño murió. Y cuando el niño murió, David se bañó, se afeitó, se puso su mejor traje, se perfumó y salió a comer. Y le preguntaron, todo el mundo estaba extrañado, pensamos que ibas a entrar en una crisis terrible. Y David dijo, le clamé a Dios. Pero a pesar de haberle clamado a Dios, Dios no me quitó el castigo. Ya no puedo hacer nada. Y salió lleno de gozo a bendecir a Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. Pero si tú quieres conocer a David,
cuando él vivió esta etapa de su vida, escribió un salmo. Salmo 51. David le escribió este salmo al Señor cuando entendió lo que había hecho. Porque el pecado hace que no puedas entender, que no puedas ver. Por eso el que está en pecado no está entendiendo. Pero David le dijo: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mis pecados. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores no volverán a ti. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Imagínate haber pecado, sabiendo que a Saúl, por no hacerle caso, le quitó todo. David no le dijo: Señor, no me quites el reinado. No le dijo: no me quites las tropas, no me quites las joyas, no me quites las victorias. Le dijo: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Yo reconozco que he pecado, dijo David. Reconozco mis transgresiones, pero no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Convicción de pecado. Mientras niegues tu pecado, no avanzarás y estarás dando vueltas en círculo. Pero si buscas a Dios, si te rindes ante Él, si reconoces tus transgresiones y le pides a Dios que te limpie, quedarás más blanco que la nieve. Si le clamas a Dios: no me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, todo será diferente. Todo será diferente. Porque te aseguro que con ese clamor, tu vida, tu manera de vivir y todo a tu alrededor depende del cielo. Señor, no me apartes de tu presencia.
Para terminar, quiero pedirles que me acompañen al libro de Proverbios. Y leamos en el capítulo 1, el versículo 7. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, esta mañana por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Hoy de manera especial queremos pedirte, Señor, que toques nuestro corazón y nos regales tu Santo Espíritu, Señor. Inúndanos con Él, porque necesitamos ser consolados y poder ver con claridad todo lo que hay en nuestras vidas. Necesitamos tener convicción de pecado, Señor, porque quizás te pedimos como si tuviéramos un corazón conforme a tu corazón, pero viviendo en pecado. Y tú dices que no seamos necios. Hoy, Señor, presentamos ante ti lo que somos y te damos gracias por la manera extraordinaria como nos confrontas, así como Natán confrontó a David. Hoy tu palabra nos confronta, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que no te apartes de nosotros, que no nos apartes de tu presencia, ni quites de nuestra vida tu Santo Espíritu. Te necesitamos, Señor. Tú eres lo mejor. Tú eres lo más grande, Señor. Y tú no quieres nuestros sacrificios. Tú quieres que nuestro corazón sea un corazón avivado, un corazón apasionado por ti, un corazón conforme a tu corazón, lleno de amor, sin divisiones, sin chismes, sin contiendas. Un corazón capaz de honrarte en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Un corazón que en lugar de decir cosas vacías, habla de ti. Un corazón que en todo lugar te expone como el más grande. Un corazón que utiliza todo lo que hay para hablar de ti, Señor. Así queremos vivir, así queremos ser, Señor. Trae bendición especial y sobrenatural sobre tu iglesia, Señor, sobre todas las iglesias, Señor. Derrama una unción gigante, Señor. Yo bendigo cada persona que está escuchando aquí, cada persona que está conectada y que se va a conectar, pero también, Señor, cada persona que en cualquier iglesia que se encuentre esté escuchando tu palabra, que hoy reciba una unción especial, una doble porción de tu espíritu y el fuego y el avivamiento, Señor, porque anhelamos ser restaurados, Señor, levantarnos de la mentira, poder ver con ojos espirituales, Señor, y vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por la vida de todos los que se han dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Amén y amén.